Defensa de trabajo final integrador. Agradecemos a Lucero que se vino desde lejos y damos comienzo a la defensa. Cuento un poco cómo sería el procedimiento. Vamos a escuchar la exposición de la maestranda, después pasamos a las preguntas y devoluciones del jurado. Y luego de eso vos tendrás tu momento para responder y luego de eso nos retiramos y dejamos al jurado preparando el dictamen, luego volvemos y se hace la lectura del dictamen. Ese sería el procedimiento. Bueno, okay. Muy bien. ¿Qué hago, Pago? Extra un poquito para el video. ¿Esto? Creo que muy oscura. Ahí. Bueno, ¿estamos entonces? Buen día a todas y a todos. Gracias, antes que nada, gracias por el espacio y aprovecho la posibilidad para agradecer, nuevamente digo, la posibilidad de la Universidad de Avellaneda de haber brindado, de tener la suerte de haber cursado esta maestría a distancia, que me parece que no es menor para la gente del interior. Poder acercarnos a los posgrados implica esto, ¿no? Todo un compromiso, todo un trabajo arduo, no lo que implican los viajes, las cursadas y demás, así que agradecida infinitamente a la educación pública y a la Universidad de Avellaneda. Yo voy a exponer sobre, mi título de trabajo es De ESI se habla, Educación Sexual Integral, aportes a los aprendizajes de la educación física. Quien fue la que me acompañó en el trabajo fue la magíster Graciela Capelletti. Ayer también tuve la posibilidad de agradecerle, estuve whatsappeándome con ella y agradecer lo rico de la cursada, de toda la cursada, de las distintas materias. Así que bueno, vamos a dar como un primer pantallazo del contexto en donde fue realizado este trabajo de campo. Es la escuela número 89, que está situada al pie del Cerro Curruinca, en el centro cívico de San Martín de los Andes. Es una escuela primaria, es una escuela pública, en donde la mayoría de la población, de los niños y niñas y niñes que asisten a la institución, son descendientes de comunidades mapuches, criollos y familias con necesidades básicas bastante insatisfechas. A partir de algunas situaciones, a partir de distintos prejuicios o a partir de distintas ideas subjetivas, ¿no?, que se van creando desde lo social, desde lo que se hablan los chicos y chicas, hubieron muchas situaciones que hicieron que nos llamara la atención la forma en cómo se trataban, la forma en cómo ellos y ellas se discriminaban, y esencialmente lo que entrecruzaba esta problemática estaba en relación con este mensaje de disciplinamiento de los cuerpos, ¿sí? Es por esto que se creyó pertinente utilizar a la educación sexual integral con una mirada desde la perspectiva de género para poder contribuir a mejores formas de relacionarnos, ¿sí? Es así que el intento o la intervención de este proyecto con el tercer ciclo del turno tarde, sexto y séptimo grado, como que los principales objetivos estuvieron en poner en juego el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Poder corrernos de esta mirada dualista tradicional de la educación física y a través de la ESI poder plantear otros escenarios de acción para facilitar estas construcciones en relación a la práctica pedagógica, en relación a la práctica cotidiana de la educación física, y así también contribuir a poder romper diferentes estereotipos que
lamentablemente digo, ocurren en San Martín de los Andes. Y por ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles la dinámica. Es que los y las profes de educación física al comienzo de año tenemos reuniones donde nos planteamos las diferentes actividades que se van a realizar los días viernes, que son las llamadas horas coprogramáticas. Eso sucede en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre. Tal es así que cuando nos reunimos con los compañeros y las compañeras, siempre la mirada en cuanto a los encuentros tienden a deportivizar la educación física, tienden a fortalecer o poner el ojo en lo mecánico, en lo motor, y como hacer, ¿no?, esta mirada dualista. Lo que ese niño o esa niña o ese niño siente está por fuera, lo que prevalece es ver lo mecánico, ¿no? Las actividades están pensadas desde ese lado. A su vez, todo está estructurado con un timbre, ¿no? Inicia la actividad hasta que empezamos, y cuando logramos tener el marco o el escenario propicio como para poder hacer las actividades, bueno, es todo rápido, todo apura, los tiempos apuran, los contenidos apuran, y por ahí no vemos lo que está por abajo, lo que subyace cuando nos presentamos frente a ese grupo, ¿no? ¿Qué vemos, ¿no? En esa vista finita que podemos hacer? Las burlas respecto a los ideales corporales, los malos tratos que hacen referencia a tratos discriminatorios en cuanto a la homofobia, en relación a lo sexual, ya que por ahí desde lo cultural, ¿no?, las familias tienen como una idea muy sesgada, o su idiosincrasia viene atravesada por la norma heteronormativa, donde solo tenemos dos sexos: el sexo femenino, que se corresponde, ¿no?, que su par sería el sexo masculino, y a su vez al revés, lo masculino, lo femenino, o lo femenino con lo masculino. En el medio no hay otra posibilidad, y eso es visto, te das cuenta cuando se presenta la práctica de la educación física. Tal es así que por primera vez en San Martín de los Andes, el año pasado, a través del Ministerio de Ciudadanía, empezaron a poner el ojo respecto de las infancias trans, porque en una de las escuelas, en San Martín de los Andes hay 7 escuelas primarias, y en San Martín de los Andes, la 179, por primera vez se pone de manifiesto en primer grado una niña trans. Entonces, a partir de esto, tuvieron como que romperse algunas estructuras, abrirse a trabajar con la ESI, y esto que trajo, o sea, implicó que en las reuniones que teníamos con las y los profes, traer esto, ¿no? Bueno, a ver cómo preparamos una clase, desde dónde la pensamos. Tenemos que seguir formándonos, poder capacitarnos con la educación sexual integral, que es ley. Tenemos los cuadernillos que llegan a la escuela, entonces tenemos todos los medios que se facilitan. Ahora hay que ver cómo podemos romper con las estructuras de las y los docentes, que tan difícil es y tan difícil se presenta en nuestra localidad. Sí, entonces, a partir de estas situaciones, creí pertinente y creí muy importante que dentro de la educación física tenemos que cambiar el paradigma. Entonces, la propuesta fue realizar diferentes talleres y poder trabajar interdisciplinariamente con compañeros y compañeras de otras áreas especiales. Y acá cabe decir que soy afortunada en este sentido, porque trabajo en esta Escuela 89, donde dentro del proyecto educativo institucional, la ESI es un contenido transversal a todas las áreas. Hay un fuerte compromiso social, hay un fuerte compromiso académico de las y los compañeros, pero ¿qué nos pasa? En este sentido, vuelvo a repetir lo que decía antes, la educación física en particular quedaba como medio satélite. Entonces,
por ahí acá yo lo grafiqué con algunas láminas con estos gráficos. Y en esto que yo decía, ¿no? De, bueno, dar un cambio a las prácticas de la educación física y decimos, bueno, sí, pensamos la educación sexual integral en nuestra área y sí, en nuestra área creo que es fundamental pensar. Yo hace unos 4 años presenté un trabajo de educación sexual integral en natación, que cuando hablaba con algunos colegas no podían, como decir, ¿en dónde está la relación? ¿No? Y sí, la relación está en los cuerpos, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a un niño o a una niña de una comunidad mapuche, descendiente de su comunidad mapuche? Porque básicamente, idiosincráticamente, las chicas se meten al lago con short y remera. Entonces, ¿cómo deconstruimos eso para saber que en el natatorio no nos podemos meter con short y remera, nos tenemos que meter con el traje de baño? Me acuerdo de Franco también, con su torso todo como que tenía como granos y demás, y Franco no poder sacarse la remera. Toda una lectura que cuando hablas con tus pares pareciera que no se ve, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser que no lo veamos? Porque tenemos herramientas tales como la ESI, donde los contenidos que se trabajan dentro de la educación física vienen especificados preciosamente. Entonces, tomé esos contenidos y armamos diferentes talleres, ¿sí? ¿Para qué? Uno de los objetivos principales es este, para mí, romper con los estereotipos hegemónicos que nos atraviesan a las y los sujetos que están en la escuela 89. Mi principal foco son los niños, niñas, niñes de 6º y 7º grado, y a su vez fue difícil en ese momento romper las estructuras de las y los docentes que vienen también, ¿no? Con su propia mochila, con sus ideas, con sus prejuicios, que no pueden correrse de lo que ellos y ellas sienten o sienten dificultades y lo que los chicos y chicas tienen y deben acceder, porque consideramos que la ESI es un derecho fundamental en la educación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, tenemos como el foco principal que uno de los principales problemas es el disciplinamiento de los cuerpos. Es como el eje que atraviesa a toda la práctica de la educación física. ¿En dónde lo vemos? Como yo les comentaba, en estos tipos de burlas, en estas cuestiones subjetivas que traen en esa mochila que digo yo, cada pibe y cada piba con la cual nos encontramos adentro de la institución, y a su vez se ven favorecidas todos estos prejuicios por los medios hegemónicos de comunicación, por la charla cotidiana por fuera de las escuelas y también por los mismos docentes que están adentro de las escuelas, que naturalizan ciertos modos de tratos y no pueden tomar ese emergente como, bueno, como para ir desatando qué es lo que está pasando atrás de esas acciones. Entonces lo que pensé fue hacer intervenciones en talleres, trabajar con mi par de profe de plástica, con mi par profe de música, y hay algo que también es fundamental y que atraviesa la Escuela 89, que es el trabajar con otras instituciones. Creemos que es fundamental trabajar en redes y me contacté, yo tengo algunos años de militancia, me contacté con uno de los grupos de San Martín de los Andes, que es el único que hace 16 años viene tratando las problemáticas de género, que es la agrupación de géneros La Maroma, y ver de qué manera podíamos como ir sembrando o ir tirando una pequeña línea en cuanto a esta ruptura de los estereotipos. Entonces pensamos que un camino, un indicio o el puntapié inicial tuvo que ver con juegos y juguetes no sexistas. Y a partir de esa intervención se abrió un mundo de acciones y de intervenciones maravillosas. Entonces, ¿cómo pensar este problema en cuanto al disciplinamiento, ¿no? Cómo el cuerpo debe obedecer a estas acciones mecánicas que él o la docente imparte al momento de dar una clase, y también, ¿no? Como en contrapartida a esto, bajo qué posicionamientos se para ese docente
o esa docente a la hora de pensar su clase, ¿no? Desde dónde piensa, cuáles son sus posicionamientos políticos pedagógicos para poner en marcha una clase de educación física. Entonces, sabemos que la escuela, que el sistema educativo, el espacio escolar, es un instituidor de diferencias en donde se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer, y con ello despreciar las diferencias, los ordenamientos, las jerarquías, bueno, lo que está ahí marcado, no quiero repetir lo que está ahí escrito, pero sí me parece fundamental esto, que la escuela nos enseña o enseña esto, lo que es ser varón y lo que es ser mujer, y en el medio en este abanico, esto de despreciar las diferencias me parece sumamente importante, ya que ¿qué hacemos con esto que está sucediendo dentro de la escuela? O lo tomamos o lo pasamos por alto, pero bueno, como les comentaba al principio, en la escuela está dentro del proyecto educativo institucional, y si bien las directoras no están atrás de cada docente al momento de hacer las jornadas institucionales, nos tomamos un tiempo como para discutir y ver qué estamos haciendo en nuestras prácticas, pero siempre como que van referidas a las áreas cognitivas, ¿no? Como que las áreas especiales nosotros quedamos muy satélites, y es ahí donde yo me tengo que meter, donde tengo que, bueno, dar a conocer cuáles son las propuestas, y a partir de eso las y los compañeros empezaron como a ver que sí hay otra posibilidad de trabajo y poder comunicarnos en cuanto, bueno, vos qué es lo que sucede adentro de tu clase, en la educación física, en la música, en la plástica, qué es lo que nos pasa en los recreos, hacer esas lecturas, ¿no? Donde los varones ocupan el lugar central de juego, las chicas quedan satélites, donde una mujer para poder entrar a jugar con los varones tiene que cumplir como con ciertos requisitos. A la hora de los armados de los grupos siempre es varones y mujeres, como también les comentaba en esto, ¿no? El timbre que marca todo el tiempo los momentos a donde nos tenemos que mover en la escuela. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las mujeres para, por ejemplo, ir a jugar a un partido de fútbol? Y si un varón, porque no son esas cosas que suceden en la escuela y en la clase específicamente, si un varón no quiere jugar al fútbol, por dar un ejemplo, bueno, ¿por qué no quiere jugar al fútbol? ¿No? Hay determinados estigmas, y esos estigmas corroen internamente y traen diferentes problemáticas que empiezan en la escuela, y esas problemáticas terminan en los barrios, porque en su mayoría los niños y niñas que acuden a la escuela 89 son de los alrededores de la escuela. Y esas problemáticas sí, porque al otro día nos enteramos de lo que pasó por una situación que aconteció dentro de la institución, y nos termina haciendo eco afuera. Entonces, ¿qué hacemos como docentes para poder, ¿no? Encontrarle una vuelta de rosca a la práctica pedagógica? ¿Cómo podemos hacer para comprometernos? Entonces, en este sentido de cómo podemos hacer para comprometernos, vuelvo a lo mismo, tenemos que saber que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y la educación sexual integral es una ley. Entonces, por ser así, debemos encontrar los contenidos adecuados para poder abordar todas estas problemáticas. Tenemos que jugar con las construcciones subjetivas, tanto de los chicos y chicas, como también de los docentes, adultos y adultas que se paran frente a los grupos, y cuáles son, ¿no?, estas construcciones que juegan al momento de pensar una clase. Y respecto de este mandato heteronormativo, lo que a mí me parece sumamente importante es que los y las docentes, ¿no?, que cumplimos un rol fundamental en las escuelas, marcamos y mostramos historias, ¿no? Entonces, desde este mandato heteronormativo creo que
las y los docentes deben tener la posibilidad de poder abrirse, ¿no?, a romper o a desandar o a desatar sus propias estructuras, correrse de sus propios prejuicios para pensar una clase acorde a las necesidades socioculturales que hoy en día están a flor de piel. Entonces, pensamos para este trabajo de intervención en talleres, la ESI dentro de la educación física, pensar este trabajo colectivo desde las adultas y los adultos y buscar como eje fundamental, ¿no?, sensibilizar y deconstruir. Sensibilizar es propiciar los medios para que los grupos puedan encontrarse en espacios más allá de los tiempos, más allá de los timbres, y de verdad sea un espacio. Sabemos que dentro de la escuela, así como se aprende a ser varón y se aprende a ser mujer, también tenemos las herramientas y tenemos la posibilidad de poder deconstruir estos mandatos, pensándolo en este trabajo que tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos. El cuerpo como eje central, como estar en el mundo, con esta posibilidad de poder ser lo que se quiera ser sin ninguna vista enjuiciadora. En cuanto a estos objetivos de los talleres, como vengo en la línea que les vengo diciendo, ¿no?, poder poner en palabras dudas, poder poner en palabras sentires, poder poner en palabras lo que pensamos, poder hacer una construcción colectiva con los grupos que se fue dando en los talleres, más allá de las distintas reticencias lógicas del alumnado, ¿no?, porque siempre está también digo, este estereotipo que hegemónico y de la educación física. En la educación física solamente vamos, de acuerdo a lo que después les voy a seguir compartiendo, de acuerdo a las preguntas, bueno, acá venimos a correr y no hay otro tiempo, y vamos a correr y vamos a jugar al fútbol, a la mancha o al deporte que sea, no hay otra posibilidad. Y cuando buscamos mirar el objeto desde otro lado, el alumnado presenta como cierta reticencia. Entonces es ahí donde tenemos que poner al ruedo los distintos objetivos que enmarcan a la ESI con todos sus talleres, con todas sus actividades, con todo lo que propone, ¿sí?, que nos dan unas herramientas maravillosas. Entonces, bueno, a partir de estos objetivos específicos o de aprendizajes, nos fuimos centrando en los distintos autores que nos ofreció la maestría, ¿no?, que básicamente habla de esto, de cómo es visto el cuerpo, ¿no? Tenemos acá las autoras que están citadas, autoras y autores, donde pensamos el cuerpo, ¿no?, como asociado solamente a lo biológico y cómo podemos deconstruir esa idea, cómo podemos ser y estar con el cuerpo. Bueno, desde Foucault, desde Citro Silvia, me parecieron, a lo que yo comentaba al principio, había autores que yo no conocía y que de verdad desde otro lado marcaron las bases a las ideas que yo subjetivas traía o construidas con los trabajos de militancia y con los trabajos en la ESI, de todas las áreas en general y cómo poder aportar hacia la educación física en particular y cómo poder fundamentar esos pisos epistémicos, ¿no?, como para poder tener un trabajo a conciencia, desde todo un bagaje teórico, que por ahí esto es lo que entra en tensión cuando hablamos con otros colegas y con otras colegas, de pensar que hay un montón de bibliografía que sustentan o que podemos hacer esa transposición didáctica hacia nuestra práctica pedagógica, ¿no?, poder llevar algunas ideas de algunos teóricos maravillosos hacia la práctica de la educación física y poder salir de este paradigma mecanicista tanto que nos marcó, digo, en nuestra formación. Y también como que lo meché con Claudia Corol, como una educadora popular, de educación popular, que mencionaba
¿no? Estos tratos amorosos, hablaba de la amorosidad, hablaba del respeto, de las caricias, de las palabras, y me parece que en la educación física estamos muy lejos de eso. No, como que cuesta, y yo no me quiero incluir dentro de ese colectivo de que nos cuesta. Siento que vengo haciendo como un recorrido, como un camino que va en pos de poder lograr esta emancipación corporal, de poder lograr esta emancipación dentro de la escuela pública con la educación física, ¿sí? Bueno, Graciela Morgade, que trae todo su trabajo en investigación sobre la educación sexual integral, y no ahí en esto de pensar, esto me parece muy importante, hacer la escuela más justa en cuanto a romper con estos binarismos, ¿sí? Entonces, se propone hacer varios talleres. Antes de hacer estos talleres, hice una encuesta a los chicos y chicas de sexto y séptimo grado. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque las encuestas estaban en relación, que bueno, ustedes lo habrán leído en los trabajos que yo les envié. Las encuestas básicamente estaban en relación en cómo ellos se sentían o cómo ellos se veían a la hora de participar de una clase. Y por supuesto que las respuestas que obtuvimos tuvieron este sentido de que sí, de que estaban abiertos a que las chicas participaran, lo mismo que los varones estaban abiertos a que las chicas abiertas a que los varones participaran. Se daban cuenta de que habían algunos malos tratos respecto de las burlas, respecto de los prejuicios, todo eso desde lo discursivo. Pero a la hora de la práctica concreta quedaban atravesados y todo eso se desvanecía, porque sí, lo concreto era, bueno, vos no jugás porque no sabés, no, vos no, porque esto, o sea, la misma exclusión de los grupos se evidenciaba en las diferentes prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, cuando esto acontecía, parábamos la clase, reflexionábamos sobre lo acontecido, pero también esto se evidenciaba como problemática que no fue parte del estudio en cuanto a cómo choca lo discursivo al momento de poner el cuerpo en acción, al momento de llevar adelante la práctica de la clase. Y hablando con las directoras, que también, bueno, realicé unas entrevistas a las directoras, también las compañeras muy formadas. Hay un programa de ESI que en Neuquén se hicieron 2 foros, está todo el tiempo la ESI haciendo ruido, latiendo en las escuelas, pero como que esto queda supeditado a lo que cada docente, si quiere o no quiere. Nos corremos de que si los niños, niñas son sujetos de derecho. Ahí estamos como en esa controversia de que qué hacemos con eso. Y bueno, lo que ahí me contaban las directoras es esto, que las capacitaciones están, el material está todo dado, están todas las condiciones dadas, digo, desde lo teórico, para que esto se lleve al campo de acción. Ahora, en el campo de acción no estaría sucediendo. ¿Qué es lo que hace la respuesta de las directoras? Hace que se fundamente muchísimo más mi trabajo en cuanto a esta tensión que hay de qué hacemos, si lo hacemos o no lo hacemos, o yo soy la que decido por encima de los derechos del alumnado de la escuela. Entonces, bueno, como dice en la filmina, es un diseño exploratorio, estudio de casos, sincrónico, el estudio de campo con la escuela 89, la población, el alumnado del tercer ciclo, sexto y séptimo grado, y la muestra específicamente sexto y séptimo grado de la escuela del turno tarde. Valga aclarar que es una escuela donde tiene está atravesada por ciertos estereotipos, por ciertos estigmas. Los grados son muy reducidos, hay poca matrícula, lo que hace aún más rico y propicia el campo de trabajo para que podamos poner en práctica la educación sexual integral desde todos sus aspectos. Es el campo súper propicio para que podamos desatar, desandar y deconstruir todas estas cuestiones que venimos compartiendo. Y
las observaciones estuvieron en este sentido. En el único momento que estuve como observadora fue en el taller que hicieron con la agrupación de géneros La Maroma, donde hablamos de juegos y juguetes no sexistas, y el campo de acción, las propuestas de las compañeras estuvieron bárbaras. Yo las registré, pero no hice como, o sea, las tomé para ver si veníamos bien en el camino del trabajo, las tomé como para ver qué tenía que arreglar, qué tenía que, como puesta en marcha, qué tenía que corregir y demás. La devolución de los docentes de grado, eran una docente y un docente, fueron que ayudó a la construcción del pensamiento colectivo en ese momento, ¿no? Después como que siguieron las actitudes discriminatorias, las actitudes de violencia, pero sí se nota que, por lo comentado por los docentes, que ese trabajo fue muy fuerte y fue fortalecedor para con el grupo. ¿Qué nos pasó esto de hablar de los otros talleres? Bueno, hicimos talleres que tuvieron que ver con la maratón de lectura, y entonces ahí decimos, bueno, ¿cómo atravesamos a la educación física con la maratón de lectura? Armamos susurradores para recitar poesía, armé toda una mesa con saumerios, con música, donde hicimos respiración, donde tratamos de concentrarnos, bueno, cosas que yo les iba diciendo, en esto de bajar la ansiedad, de bajar la calma, compartir, susurrarnos poesía dentro del marco de la educación física. Produjeron textos en relación a los diferentes deportes, cómo nos sentimos, qué nos pasa. Bueno, yo también ahí en el trabajo les compartí fotos. Y los otros talleres estuvieron en relación a los juegos cooperativos, ¿no? En esto de tener la posibilidad de que armen y desarmen grupos, que armen y desarmen tareas, que planteen qué tipo de actividades querían hacer. Yo jugando con los grupos, entonces podemos decir que estos talleres sí fortalecieron y estuvieron en relación a esto, ¿no? A poner nuevas estructuras de participación, la relación, esta horizontalidad, ¿no? Un poco más dialógica, ¿no? En estas estructuras siempre de que el docente o la docente que está delante tiene el saber y los niños, niñas son los que reciben y que no tienen nada en su mochila, que no vienen con nada. Entonces vimos en estos espacios y creemos que si desestructuramos lo estructurado de la escuela, podemos alimentar otras formas de enseñanza y otras formas de aprendizaje. Tenemos, vuelvo a reiterar esto, tenemos todo lo que nos ofrece los lineamientos de la educación sexual integral, más un montón de estrategias que podemos encontrar si nos ponemos a charlar con nuestros pares. Entonces, las relaciones de saber y poder horizontales, esto de poder concretar acuerdos y que más allá de las diferencias personales, si propiciamos los diferentes espacios, es posible que podamos romper con lo estructurado de la educación física, que no solamente hay que hacer, ¿no? Sino también que tenemos sentires, que tenemos pensamientos que nos atraviesan y que al momento de pensar una clase tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, pensamos que la ruptura de los estereotipos hegemónicos, los enfoques ideológicos y teóricos que tenemos en disputa, y acá hago otro paréntesis, creemos que es necesario, creemos que es súper pertinente pensar que las y los adultos que están frente a un grupo deben, casi imperativamente, deben correrse de sus propios prejuicios y poder ofrecer las condiciones para que esos chicos y chicas puedan participar de una clase en donde se sientan los protagonistas, no donde el protagonista sea hasta incluso el mismo contenido, sino que los protagonistas sean los grupos y a través de sus propios intereses poder forjar y formar una clase. Por supuesto que acompañado, nuevamente insisto con esto, ¿no? Con los posicionamientos políticos, ideológicos y que sean sustentados por nuestros nuevos pisos epistémicos que nos acompañen como docentes, ¿no? Y otra cosa fundamental
Me parece que todos los conflictos que fueron aconteciendo en la escuela, dentro de los talleres también que han surgido o de lo cotidiano de la clase, no ver el conflicto como una problemática, ¿no? Sino verlo como una oportunidad para poder ver qué es lo que está sucediendo y a partir de esos conflictos poder pensar las clases de educación física. Y por ahí vuelvo a insistir con esto, porque vemos que la educación física está cada vez más, como más relegada y a la vez disfruto o celebro que haya colectivos docentes, que esto es lo que nos decimos a la hora de encontrarnos con otros compañeros y compañeras de otras áreas, que somos los docentes quienes resistimos adentro de la escuela pública a estos mandatos homogenizadores, a estos mandatos que disciplinan a niños, niñas, niñes y adolescentes, y también, ¿no? Que como que sería otro apartado esto, a quienes separan o a quienes están dando una clase, que sí están atravesados absolutamente por todos sus prejuicios. Entonces, a partir de estos talleres, poder seguir insistiendo en relaciones de géneros igualitarias y pensarnos no como una unidad, no este dualismo del cuerpo-máquina, que por un lado pienso, por el otro lado soy, por el otro lado escucho, ¿no? ¿Qué es lo que ponemos en práctica o qué es lo que ellos y ellas ponen en práctica cuando están en una clase? Y parafraseando un poco a la pedagogía, a la educación popular, ¿no? Esta pedagogía revolucionaria, donde poder hacer las clases de educación física un poco más habitables, ¿no? Donde lo habitable esté en relación con la felicidad, con el moverse en libertad, con el que cada sujeto pueda hacer lo que quiera hacer siempre, ¿no? Como decimos, en el marco del respeto y teniendo como directrices o teniendo como referencia estas leyes que nos amparan, ya que hay mucha controversia. El año pasado vivimos un montón de cuestiones en relación con la ley del aborto, en relación con las problemáticas de género. En San Martín de los Andes, en nuestra escuela también, la mamá de una de las alumnas fue víctima de femicidio. Entonces, todos estos impactos, todo esto impacta dentro de la escuela y están los colectivos docentes que deciden mirar para otro lado y están los colectivos docentes que decimos nos vamos a meter en el barro. Por eso hablo de la pedagogía revolucionaria y siento que estamos para eso, estamos en ese camino, por más difícil que sea, estamos para eso porque hay leyes que nos amparan, vuelvo a insistir con esto. Y otro eje fundamental que tampoco estuvo en el estudio es esto de cómo podemos hacer también para deconstruir modelos con la familia, ya que este estudio se hizo a fines del segundo semestre del 2017, después atravesé por otras situaciones de revista, digo, como docente, también en esto de enviar el trabajo y de releerlo, ¿no? Lo lees primero con una impronta, luego con otra y van surgiendo como, vas leyendo como lo que subyace en este trabajo. Y digo, ¿no? También el poder trabajar con las familias nos ayuda, ¿no? A poder también deconstruir estas cuestiones que implosionan adentro de la escuela, porque hay veces que hacemos un montón de cosas en la escuela, pero se desvanecen al momento de encontrarse con la sociedad o con otras instituciones. Digo, así como la escuela es un espacio instituidor, ¿no? De disciplinamiento, la sociedad en algún punto también, porque te marca con sus estereotipos, te marca con su deber ser, te marca con sus disciplinamientos y cómo entran en puja estas formas de querer deconstruir ciertos modos de ser, ciertos modos de trato, o ciertos modos de estar o ciertos modos de habitar la escuela. Y bueno, y en esto que tiene que ver con esto de revisar, ¿no? Las tradiciones existentes. Y me paro nuevamente en esta cuestión. Es sumamente imprescindible que podamos revisarnos como docentes del área de la educación física, desde donde pensamos el planteamiento de nuestros contenidos. Por ahí también, acá estuvo defendiendo su trabajo Carolina Carrascosa, que justo sin querernos estuvimos ahí cursando la maestría y nos enteramos ahí que estábamos trabajando la ESI.
Carolina en Neuquén Capital, yo en San Martín de los Andes, y cuando tuvimos una reunión, ahora justamente en Neuquén estamos viendo el cambio o el análisis crítico de los lineamientos curriculares. Y en un grupo grande de docentes, 2 docentes pensando que la educación sexual integral debía estar explícita dentro de los contenidos, si bien están en los cuadernillos de la ESI, debían estar explícitas dentro de los contenidos de la educación física. Es bastante tremendo cómo hay ciertas reticencias, aún más allá de lo que nos muestra el campo donde estamos trabajando. Vuelvo a lo que nos está pasando con niñas, niños, niñes, con infancias trans que empiezan a descubrir y que están afuera de ese binarismo hombre-mujer. Entonces creo que vamos, en la provincia del Neuquén, vamos por un buen camino, seguimos apostando a estas infancias libres. Entonces pensar a la ESI transversal a todas las áreas de conocimiento, en particular a la educación física, como adultas, como adultos, como sujetos primordiales para propiciar el escenario de cambio, interpelarnos, ¿no? Interpelar todos nuestros prejuicios, poder sacarnos esa mochila y poder empezar a construir con todos los saberes que ese alumnado nos presenta con sus problemáticas en la escuela, no plantear una pedagogía que se base en lo dialógico, ¿no? Que podamos escuchar qué es lo que les pasa y a partir de ahí poder construir diferente al transmitir, poder construir conocimiento y sobre todo en el campo de la educación física, que tenemos esa maravillosa posibilidad de poder hacer y deshacer, si bien yo no estoy diciendo que hay que dejar de lado lo biológico, la salud, ni lo mecánico, ni las habilidades motrices, ni mucho menos. O sea, a través de eso, estos contenidos tienen que estar presentes, pero también los contenidos que hacen a lo socioafectivo, darle una vuelta de rosca como para que prevalezcan por sobre todo lo demás, ¿no? Y a partir de ahí poder construir un trabajo o una currícula pensada desde las necesidades, desde quienes están participando de esa clase, no desde quienes están atrás de un escritorio. Y por ahí les falte este conocimiento, que vuelvo a reiterar esto, este conocimiento de campo, digo, de estar con los grupos y saber cuáles son las necesidades que les están haciendo ruido y que laten y están a punto de explotar. Y bueno, abrir las puertas, como decíamos, no abrir la puerta para romper con años de estructuras cerradas y posicionamientos vacíos, con trabajos de manuales, con trabajos que hacen otros y nosotros bajamos y los ponemos sin siquiera ponerlos en tensión, sin siquiera poner en tensión qué es lo que estamos intentando transmitir o construir para con los chicos y las chicas. Por eso, como les contaba al principio, estos foros que se están dando en la provincia del Neuquén, estos foros del Ministerio de Ciudadanía, donde ahora están poniendo en juego qué es lo que les pasa a los chicos y a las chicas cuando no se sienten identificados ni con lo masculino ni con lo femenino. Bueno, ¿qué hacemos adentro de las escuelas con eso? Si tenemos el baño de mujeres y el baño de varones. Acá nos formamos las chicas y acá nos formamos los chicos. No te pongas acá, ponete. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿No? Entonces, vuelvo a esto, ¿no? A interpelarnos, a abrir la puerta y tratar de poder sobreponernos a nuestros propios prejuicios y poder, ¿no?, como hacer esa decisión de lo que yo pienso a lo que es ser un sujeto de derecho y qué es lo que te corresponde. Entonces, nada, el otro día estaba leyendo un libro sobre infancias libres de una colectiva de Córdoba, de La Colectiva, y me gustó mucho esa frase que dice: a las infancias y a las adolescencias nuestro horizonte. Este trabajo, esta intervención estuvo pensada en eso, fue el puntapié como para que repensemos nuestras prácticas en la educación física y con ello poder contribuir a un mundo más justo o a un mundo más habitable para esas personas que se nos cruzan cotidianamente todos los días en nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Yo
yo no estoy formado en educación física, sino que vengo más por la cuestión de género, sexualidades y de ESI, de trabajar con disidencia sexual y esas cosas. Me parece que la exposición estuvo muy buena, la disfruté un montón. Y no tengo grandes preguntas que hacerte, me parece que incluso algunas preguntas que yo podía traer las respondiste en la exposición, pero sí quería comentar algunas cuestiones que me parecen re importantes de lo que estás haciendo, ¿no? Primero recién pensaba cuando terminabas, qué fácil sería, tal vez, correrse y hacer del colectivo que mira por otro lado, ¿no? Digo, que es sencillo y capaz que hasta más simple y menos trabajo. Digo, lo pienso, yo tengo un manual, bajo una fórmula, listo, no me importa mucho qué pasa con esos sujetos. Pero al mismo tiempo pensaba, y parece medio delirante lo que digo, pero pensaba en las ganas con las que estabas hablando, la pasión que transmitía todo lo que decías, ¿no? Y que también se transmite en el texto, ¿no? Y en toda tu investigación, tu trabajo, y que eso digamos, eso no hay nada que no pague eso mismo, ¿no? Digamos, hay algo de posicionarse que creo que vos, una de mis preguntas me gustaría, por ejemplo, que amplíes un poco de lo que decías de tu militancia previa, ¿no? Esa militancia no creo que haya terminado porque está en tu docencia, hay una docencia política, militante, que busca, me gusta mucho, yo uso mucho y me parece que es muy importante ese interpelarnos que habla desde nosotros, ¿no? Desde pensar a los docentes, ¿no? De qué estamos haciendo en las aulas, vos en algún momento decías de los docentes como habilitamos, marcamos y mostramos historias, ¿sí? Y lo importante que puede ser para un alumno trans que un docente habilite la posibilidad de tener una vida vivible. Digo, son vidas que no existieron, en lo inteligible, ¿no? Por eso me parece que el trabajo tuyo está muy bien logrado a nivel teórico, me parece que la tomás como distintas puntas re interesantes. Me gusta mucho como el uso que haces de Butler, por ejemplo, para pensar esto mismo también, ¿no? ¿Dónde están los límites de lo inteligible? Me parece que es muy interesante pensar la ESI en la educación física, pero además pensando desde este lugar de romper con el binarismo, ¿no? Más allá de que capaz que a la ESI se le puede hacer crítica, pero no estamos en el momento de hacer las críticas, estamos en el momento de defenderlas, ¿no? Pensando en situaciones que pasaron el año pasado o que venimos viendo ante el giro conservador que se ve en muchos espacios, y la docencia y la militancia de ESI se está volviendo un lugar de resistencia. En Neuquén, yo vengo de La Plata, en muchos lugares que está pasando esto de que tenemos que construir redes. Y me parece que ahí lo interesante del trabajo que haces es que estás formando parte de eso, no estás hablando de atrás de un escritorio de una reflexión puramente teórica, sino que hay un trabajo de campo vinculado a tu propia experiencia política, docente, activista, con algo que está ocurriendo y con algo que estás viendo y que te permite, creo que quedó muy claro y no hace falta explicar, fuiste muy clara en tu exposición, y con algo que nos está explotando, a ver, podremos, más allá de lo que podamos pensar, acá hay una cuestión de derechos, ¿no? Sí. Y de que hay una ley, a ver, podrán o no gustarnos las personas trans, ¿no? Pero hay una ley que habilita que esa persona se identifique como quiera. Y si a una niña trans los padres habilitaron, porque es el único requisito de la ley, y yo no puedo pasar por el derecho del otro, ¿no? Pero no que pienso en el ejemplo atrás porque justo vos lo mencionaste, ¿no? Sí. Pero que acá hay muchas otras cosas, ¿no? La homofobia, la reproducción de roles binarios, la misoginia, cómo eso se puede ir desarmando. Me pareció muy, no sé, yo capaz que hablo un poco desde la ignorancia de no saber tanto de educación física, pero poesía y educación física es algo maravilloso, poder, digamos que el trabajo con género no implique meramente, vamos a pensar en género, sino de construir los límites de lo que podemos hacer, que son límites impuestos muchas veces por
aprendizajes y tradiciones que podemos desandar, ¿no? Que estoy repitiendo lo que vos más o menos decías, ¿no? Esto de tu trabajo mencionado antes, que hablabas de ESI y natación, ¿no? Me parece que ese tipo de trabajos son muy interesantes, son posibilidades, son potenciales, ¿sí? Aunque suene un poco, yo soy medio exagerado en la vida, pero me parece que es muy importante que haya un trabajo, y ahí hay un aporte, creo que lo puse en el dictamen también, que haya un aporte de pensar esto de la ESI en la educación física por fuera del binarismo, ¿no? Porque vos podrías haber hecho el mismo trabajo usando la ESI, diciendo varones y mujeres, y reproduciendo toda una forma de heteronormatividad social que sigue funcionando, y ahí está muy bueno, porque de vuelta volvemos habilitamos vidas. Sí. No es que la otra persona vive porque nosotros sino que vivimos en un país que la expectativa de vida de una persona trans sigue teniendo 35 años. Y en el año ya hubo casi 20 travesticidios. Sí. Y hablando más, yo hago hincapié en esta cuestión porque la habías mencionado. Podríamos hablar de femicidio, podríamos hablar de muchos otros ejemplos, ¿no? Pero a mí me parece que hacer hincapié, como lo decías en que muchos de estos estigmas empiezan en la escuela, no necesariamente solo en la escuela, pero la escuela está ahí, y también cómo podemos usar la escuela como un dispositivo resignificado, ¿no? Torcer eso que decimos de todos estos espacios de la escuela, que vos también lo mencionás. A mí me parece que creo que en el trabajo y sobre todo en tu exposición se nota toda una deriva, una trayectoria que es ir pensando estos temas, que es ir repensando la práctica, que está cruzada con tu propia historia, seguramente militante, como viene por ese lado, pero yo cuando te escuchaba hablar venía y pensaba que la pregunta era, bueno, ¿qué pasa? Mi pregunta iba a ser, bueno, ¿qué pasa en todo esto que vos venías diciendo de los talleres con los docentes, ¿no? Pero la respondiste en el mismo espacio, porque lo que decís es que con los docentes hay resistencia, pero que ahí hay un principio de que hay que corrernos de nuestros propios prejuicios. Porque, a ver, nos enseñaron a que el mundo se divide en varones y mujeres. Y hoy en día el mundo no es solo varones y mujeres. Y siempre fue así, pero nos enseñaron esa ficción, ¿no? Claro. Y creo que eso es parte de lo que vos estás diciendo. Me parece que hay una frase que dijiste que me pareció brillante: el conflicto como oportunidad. ¿Sí? Y la idea de hacer habitable la clase de educación física. Yo pienso en todo lo que une ha sufrido la clase de educación física. No sé. En otras, aunque juegue desde lo estereotipado, ¿no? Pero bueno, hablando desde la disidencia sexual, y la clase de educación física es un espacio de exclusión constante, ¿no? Ha sido, no quiero decir es, digo, ha sido, ¿no? Hay otras. Yo creo que se están construyendo redes, ahí vos lo mencionás claramente. Y me gusta mucho la idea de la pedagogía revolucionaria hacia el final, que también está en el trabajo, porque acá la idea es de un docente revolucionario, y te lo corro y te cito apreciado y digo docente terrorista, que es más o menos lo mismo, digo, de estar intentando de construir lo que es un mismo sistema, ¿no? De interpelar. Me parece que es yo personalmente valoro mucho que la propuesta está pensada desde una práctica, ¿sí? Que también está muy bien esto de que vos no decís vamos a dejar todo de lado, vengo a proponer la revolución con todo esto nuevo, sino que lo que ya está y hay cosas que sirven, pero pensemos también toda esta otra dimensión, ¿no? Eso está bueno porque es construir también con lo que ya hay, digo, es como correr la mirada, que creo que lo dijiste en varios momentos. La verdad, para así pregunta o cuestionamiento, decirte esto, no tengo ninguna, me parece que es todo un aporte, que es interesante. Yo creo que estamos en un momento en que trabajos así son necesarios, son urgentes, ¿sí? Y que sean trabajos no que quedan meramente, digo, esto no es un trabajo que meramente va a quedar archivado en un lugar, sino que estás hablando de una práctica que, lo mismo que dijiste, continuó y sigue pensando y sigue pasando cosas, ¿no? Como pregunta, yo me gustaría capaz que amplíes un poco más de qué pasa en los talleres, y me interesaría, si tenés ganas, de contar un poco más esto de los foros, que cuando leía me parecía muy,
muy interesante que esté pasando. Neuquén tiene una tradición de militancia importante, género, disidencia, hay muchos nombres y muchas colectivas que han tenido proyección más allá de Neuquén también, ¿no? Y también dentro de eso, si querés contar algo de tu trayectoria militante, es totalmente voluntario, no hay que obligar a nada. Y creo que nada más, no sé si anoté algo más. Bueno, no nada, que me parece que a mí me parece que, vos decías la coincidencia con otra colega que estoy trabajando de la ESI, que estamos en un momento, que no es solo el momento, pero el momento hace que sea más urgente, ¿no? Que la ESI es una herramienta para reconstruir una realidad muchas veces impuesta, y está muy bueno que vos lo estés pensando además en función de esa escuela en particular, con esa población en particular de la que estás hablando, con las cosas que se atraviesan ahí, pero también marcando que eso no es simplemente de esa población, sino que hay que tener particularidades, que hay que pensarlas, pero al mismo tiempo está pasando en todos nosotros como docentes, en otras escuelas, en un montón de espacios, ¿no? Y nada, te felicito por el trabajo, me parece muy lindo. Bueno, muchas gracias. Por ahí, no sé si querés, si te lo respondo ahora, lo que me estabas diciendo. Y después Dale. Sí, mejor. Bueno, yo también agradecerte, tu exposición fue muy buena, me encantó escucharte, creo que cada uno desde algún lugar siempre aprende un montón en estos encuentros. Yo sí soy de educación física, comprendí y me vi en muchos lugares que vos explicaste muy bien. Creo que fuimos, y sobre todo mi generación, formados en esta educación física que no era para todos, ¿no? Que era solo para algunos, y que aún sigue siendo, lamentablemente, en demasiados espacios. Me quedo con muchas cosas interesantes de tu trabajo, como muy bien dijo Facundo, sí, y me gustó mucho la idea, que creo que esto es una política desde la universidad, de que sea un plan de intervención, porque en términos de Deleuze, ¿no? ¿Cuánto definitivamente vamos a agujerear en la práctica, digamos, ¿no? ¿Cuándo llegamos a la práctica? Porque la teoría, tal vez en estos últimos años sobre todo, se fue como construyendo. Pero llegar a verlo, observarlo y proponer una práctica a veces no es tan fácil, y es lo que se está necesitando. Así que me interesó mucho leerla por eso. Y también comparto con él de que me quedó con ganas de saber qué pasó en la práctica. Es como que ahí me gustaría también, si pudieras contarnos un poco más eso, qué pasó en esos talleres. También vi que en tu trabajo había gráficos y me quedé con ganas de escuchar esos relatos. O sea, lo bueno es que me quedé con ganas de seguir escuchando o leyendo. Y eso es bueno, creo yo, porque no está todo dicho y que abre a otros debates, otras discusiones. Y esto es, creo, la riqueza de esta construcción en red de nuestro campo, ¿no? Como decíamos hace un rato, que si no lo construimos entre todos, ¿quién lo va a hacer? Y esta iniciativa tuya de estar en distintos lugares de nuestro país o de nuestra región, pensando estas cosas, nos enriquece a todos, ¿no? Después sí vi en el trabajo que había algunos párrafos que hablabas como que se iba a hacer, ¿no? No entendí bien si se hizo o se dejó de hacer, o ya se hizo, ¿no? Me quedé como ahí no entendí, perdón. Y en general, bueno, lo que él explicó claramente, creo que es una gran necesidad que tenemos, sobre todo desde nuestro campo, de pensar estas prácticas distintas. También me encantó esto de la educación física, un lugar habitable. Me gustaría también que lo desarrolles un poco más, porque está muy bien esa idea, me gustó.
y creo que puede dar para más ese pensamiento, un lugar habitable. Bueno, básicamente esto. A los gráficos, que me hubiese gustado escuchar algún comentario de esos gráficos que vos pusiste, que me parecieron también interesantes. Y bueno, tomé un párrafo tuyo que esta investigación pretende ser un puntapié en la función del cambio dentro del área, ¿no? Y que creo que según lo que yo tengo leído, pensado, lo estás logrando, digamos. Es como realmente pensar que otra educación física es posible. Sí. Y creo que es una gran necesidad. Y te aplaudo por la iniciativa y por lo que están trabajando tu grupo, ¿no? Evidentemente esto es una gran necesidad del campo y creo que de la sociedad, ¿no? Sufrir la educación física. ¿Cuántas veces? Es la tercera vez que lo dice. en este lugar, en este espacio. Es que es así, es así. ¿Quién puede discutir eso? Una vez en la universidad yo pregunté en las administrativas, así, ¿quién de ustedes le gustaría volver a hacer educación física? ¡No! O sea... Cuando él se hablaba, yo me acordaba de que yo nunca quise hacer fútbol y me obligaban a ir a lo sufría. Lo sufría. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, te agradezco el trabajo, a mí me gustó mucho leerlo, comparto mucho de lo que dicen los compañeros, así que creo que es un momento histórico muy significativo, es un momento histórico bisagra que necesita de estos trabajos, que necesita que se problematice, que se necesita que se ponga en tensión muchas de las prácticas que se dan por naturalizadas. Creo que vos justamente con tu trabajo contribuís a poner en evidencia cuánto de ello está, ¿no? Naturalizado y se sigue adelante como si todo lo demás no existiera, como si el cuestionamiento no existiera, ¿no? Cuando yo te escuchaba, después de leerte, entendí mucho más el estilo de escritura, ¿no? Porque una de las cosas que yo no soy de la educación física, soy antropóloga, y ¿no? Entiendo ahora por la pasión, porque también estaba la pasión en la escritura, debo reconocer que la pude percibir, el nivel de urgencia que vos sentís, ¿no? para tratar estos temas, ¿no? Es como que se me hizo carne cuando te escuchaba. Porque a mí también me pasó, digamos, las cosas que yo tengo para decirte tienen que ver con algunas cuestiones de orden metodológico. Estamos en el contexto de una maestría y hay algunas cosas que a mí como que no comprendí en la lectura, un poco lo que decía Gloria. ¿Cuál fue tu objeto de estudio? Porque tenés muchos actores sociales en tu investigación y vos decís que es una intervención con los niños, ¿no? Con los niñes, y no parás de hablar de los docentes, ¿no? Como una tensión bien interesante. Entonces, y eso, a mi modo, por mi lectura, mi opinión, queda como un desbalance. No es porque tendría que haber más uno u otro, sino que me hubiera gustado ver como un diálogo, ¿no? Entre las prácticas, porque me encantó que vos fueras a las prácticas. Creo que tenemos un desbalanceo entre la teoría y la práctica, siempre estamos teorizando, como decían, y digamos,
el taller que vos proponés justamente va a tensionar esa teoría. Están los cuadernillos, pero bueno, nosotros tenemos esta realidad, ¿no? Pero bueno, habría, como yo sentí, y también en tu exposición, pese a que me encantó, este desbalanceo en la descripción de los actores sociales que forman parte y cómo dialogan, ¿no? Cómo dialogan en una práctica y en la respuesta a esa práctica. Me hubiera gustado ver más a los, no quiero decir sujetos de estudio, sino a las personas que forman parte de tu estudio, ¿no? Y te vi a vos y a la necesidad de los docentes, o por lo menos de un sector de los docentes, de cuestionar. Pero me faltó ver, ¿no?, una descripción un poquito más desde la práctica, ¿no?, de estos actores actuando con sus contradicciones. Y ahora que te escuchaba, digo, bueno, vos estás planteando algo que trasciende, evidentemente, el objetivo que tiene un trabajo puntual para la maestría. Y eso también se ve, ¿no? Porque vos estás como, en el trabajo, estás como todo el tiempo pensando a futuro. Y este trabajo de la maestría es una foto. Y por eso lo digo como para pensarlo en términos, ¿no?, que tal vez, por eso yo pienso que faltó un poco de descripción de la foto. Ahí va. Pero entiendo perfectamente que esto haya sido así también, por la urgencia del momento histórico que vivimos, por la urgencia de la temática, por el sufrimiento que seguramente vos percibís en tus alumnos y también en los docentes, y este lugar apasionado, militante desde el que vos hablás, ¿no? Entonces, bueno, entiendo perfectamente por qué falta la foto. Pero bueno, como esto es un contexto de defensa de maestría, no podía dejar de decir estas cuestiones que de hecho están en el dictamen, ¿no? Esto que me costó por momentos entender, es una intervención, la hizo, Claro. la va a hacer, es para los docentes, hizo los talleres con los docentes, o los está haciendo con los chicos. No, es como que en muchos momentos del escrito dudaba. Cuando vos lo presentaste, no, pero sí se vio el desbalanceo en tu presentación oral entre lo que decís de los niños y la fuerza de la necesidad de la construcción, de deconstrucción por parte de los actores sociales docentes, ¿no? Bueno, un poco eso. De todas formas, a mí me encantó leerte, me encantó escucharte, me encanta saber que hay esta movida y que, bueno, que esto es red para vos, ¿no? Sí. Red, construcción de red. Eso es muy importante, muy valioso políticamente. Bueno, Así que te agradezco. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por ahí, si quieren contar que por ahí las intervenciones en los talleres, lo sucedido, y tomaba cuando leía las devoluciones, digo, bueno, por ahí sería como el puntapié para iniciar otra investigación, ¿no? Y poner como más el acento y hacer como una reconstrucción o describir más esa foto que están mencionando. Por ahí todo lo sucedido fue como un registro para mí en cuanto a, como más personal como docente, ¿no?, dentro de la práctica. Estos talleres sucedieron y sí, como que tenía, aún sigo teniendo como esta cuestión, ¿no?, dicotómica de los grupos y los docentes, y que o sea, desde lo pasional, soy muy pasional, milito hace 17 años que vivo en San Martín, desde los 17 años en una agrupación feminista, agrupación de géneros, la primera en San Martín de los Andes que se ocupó de las cuestiones que tenían que ver con las violencias machistas. A partir de ahí fui como trabajando en redes con compañeras trabajadoras sociales, con compañeras abogadas, y bueno, ver cómo podíamos desandar estas cuestiones que tenían que ver con las violencias en los noviazgos, por ejemplo, por decir una de las cosas. Entonces como que lo tomé para mi registro. Yo esto lo hablaba con Graciela,
y si bien yo hice las encuestas, hice el recorte, hice los gráficos y demás, después lo pensé, digo, hubiese estado súper rico, ¿no?, el hacer ese registro y contar bien qué era lo que pasaba. Lo que pasaba dentro de esos talleres, por ejemplo, que hicimos con la agrupación La Maroma, era yo ver caras, ¿no?, caras de vergüenza, cara de cuando empezamos con un juego, esto de tener que sentarme encima de mi compañero, ¿no?, ¿qué implica encima? O sentarme encima de mi compañera para armar los grupos. La maestra Eli y el maestro Beto estando ahí como que siempre ellos queriendo poner, bueno, esta cosa del silencio, esto, viste, de el orden, y nosotras no queríamos eso, nosotras queríamos que surgiera, bueno, todo este detalle me lo quedé como para hacer como como hacer, viste, esta cosa de auto... Algo así como que confirmaste tu hipótesis. Claro. Pero vos. Claro. Como que faltó, es cierto, faltó como toda esa descripción, pero como que me enmarqué en esta cuestión del disciplinamiento, ¿no?, que nos pasa en esto que yo les contaba, lo que les pasa a los grupos. Y por ahí, en este tema de la militancia, me sirvió para escuchar, ir a hacer talleres a las escuelas medias, donde la educación física está pasando por una crisis tremenda. O sea, no sé si los docentes o las docentes, yo a fines del año pasado dejé la escuela porque me surgió la posibilidad de tomar la vicedirección en el CEF, en el Centro de Educación Física, en el CEF 9, donde hace 12 años que estoy en ese espacio, donde son 10 varones y somos 2 mujeres, y hubo una deconstrucción, por ejemplo, respecto al tema del lenguaje inclusivo. Cada vez que me veían Andrea, Androa, y yo, la pelota, le pelota, tititi, y yo con esas cosas, tratando de ser muy paciente y tratando de no de hacer docencia también con ellos. Hoy es día que cuando pasó esto de Paz, la niña trans, Nati, una compañera, acercarse a decirme, Andrea, y si me dice que quiero ir al baño, ¿a qué baño le digo que vaya? Digo, estos compañeros que se acercan, no digo, bueno, es un laburito de hormiga y creo que yo estoy convencida de eso, y por ahí me posesiono con la mirada del adulto, de la adulta, docente, y no puedo creer algunas cuestiones. Yo no me creo en lo más mínimo dueña de la verdad, para nada, pero lo que me pasa es que estoy con los pibes y las pibas en los talleres, y ellas y ellas son los que te dicen, esto no, yo no quiero ir, yo quiero faltar. Antes de irme de campamento, antes de viajar para acá, me fui de campamento con el CEF. Eran 4 docentes del área de educación física, una alumna que se ve que tenía que rendir en febrero, corriendo, una adolescente con sobrepeso, y era corriendo, y yo me vuelvo loca, porque entiendo que al ver, cuando vos charlas con los pibes y las pibas que te cuentan las cosas, digo, eso no es tan difícil, eso es lo que necesitamos, meternos a hablar, corrernos del escritorio, ¿no?, como haciendo una analogía, corrernos desde ese espacio. Y meternos. ¿Por qué? Porque siento, ¿no?, los 20 y pico años que tengo de docente, que la educación física nos ofrecen todos los medios para eso, para poder, ¿no?, deconstruir esa mirada y poder encarar la clase desde otro lado. Y bueno, y a partir de los foros, hubieron 2 foros en Neuquén, uno fue impulsado por La Revuelta, colectiva feminista Neuquén Capital, que a su vez son docentes, ¿no?, de ciencias de la educación y demás, generaron un foro. El primer foro que se hizo en mi escuela, en la escuela 89, donde la educación sexual integral está dentro del proyecto educativo institucional, más allá de las discusiones, que digo, eso me parece súper rico, digo, el conflicto, verlo como oportunidad. Discusiones, cada maestro, cada maestra con su historia, ¿no?, contando, pudiendo hacer esa catarsis y ver que los pibes y las pibas son sujetos de derechos. Bueno, va adentro del proyecto educativo institucional. Listo, quien venga sabe que esto tiene que estar y es. Al margen de todas esas cuestiones, digo, cuando yo hice los talleres, por eso, cuando les contaba, tuve la suerte, en este sentido, de que el escenario de laburo, el escenario para hacer estos talleres, era propicio. Y los chicos y chicas, cuando fue el de juegos cooperativos, y yo hice las propuestas, te das cuenta que al no tener un timbre, yo dije, yo esta mañana voy a estar en el gimnasio, tenemos la suerte de que es una escuela así, que tiene un gimnasio por una movida política partidaria, tenemos el gimnasio,
Y fluyó, la actividad fluyó, y pensás que cuando tenemos un timbre, que lográs que el grupo esté timbre, se corta la actividad, no podemos hacer una reflexión, y poder ponernos en círculo y hacer una reflexión sobre las actividades y poder poner en palabras qué te pasa a la hora de elegir y por qué elegís o por qué le pones un rótulo. Hubieron determinadas respuestas. Y de los pibes y de las pibas, decir qué me pasa, no, a mí no me gusta que me digas cachetón, o a mí no me gusta que hagas o me digas algo porque si traigo la zapatilla rota, no, esto de que circule la palabra, me parece que... El timbre es disciplinador para que los cuerpos no se expresen, ¿no? Para que se expresen de determinada manera. Sí, sí, y muchas veces eso se puso en... Pasa sí. en educación física, pero yo justamente lo comentaba... yo doy clases en la facultad, en una materia en arte, supuestamente se tienen que mover, o sea, gente en arte, de artes escénicas, y sin embargo fue muy resistido el hecho de trabajar con el cuerpo durante la clase. No estoy en la aula, estoy en filosofía y letras, una universidad, una facultad teórica, ¿no? Sí. Pero si hablamos del movimiento, teoría general del movimiento, nos tenemos que mover. Y cuando, bueno, ahora ya saben que vienen a nuestra materia y se tienen que mover, entonces resisten menos, pero sin embargo el tiempo sigue siendo disciplinador. Porque entonces no llegamos a ver lo teórico. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos bolilla a lo teórico? ¿Cómo hacemos, profe? ¿Entra la bibliografía que usted no dio? Yo la acabo de dar de forma práctica, ¿no? Entonces el tiempo creo que también es un gran disciplinador y no estamos pensando suficientemente en su poder. Sí, sí. Y a través, bueno, de estos foros de poder compartir y que por suerte, ¿no?, docentes se han acercado, ¿no? Porque también esto de pensar como el foro, como estrategia, te daba puntaje, entonces, bueno, esta cuestión medio controversial de, bueno, si me da puntaje, entonces voy. Se armó un escenario maravilloso donde pusieron las compañeras de Neuquén y demás, y se habló de tema de abortos, se habló de muchos temas. ¿Y qué hacemos cuando un adolescente viene? Bueno, sujeto de derecho, ¿no? Decimos, llamamos a las familias. Bueno, se pusieron al ruedo, digo que también adultos y adultas están aprendiendo a poder construir otra mirada u otro camino, ¿no? Para hacer escuelas más habitables, ¿no? Espacios más habitables, a eso yo me refiero, ¿no? Cuando hablo del espacio más habitable, porque en la escuela surgen un montón de cuestiones que por ahí los pibes y las pibas con sus familias no se atreven a hablar, y por ahí no porque no quieran, sino porque también las familias vienen atravesadas con esta cultura machista, digo, la cultura mapuche fuertemente arraigada, ¿no? El hombre que es quien hace, quien dice, y guarda con que alguien diga algo diferente. Las chicas en la clase diciéndome, señor, no puedo hacer educación física, ¿por qué no? Porque no puedo, y era porque estaba menstruando. Bueno, no decir la palabra, bueno, no las palabras, la connotación que tienen las palabras, y hay cosas que no se hablan, y si se hablan en la escuela, bueno, saquémonos, ¿no?, algunos tabúes, algunos pudores. Pero bueno, es difícil porque también dentro de la comunidad donde está mi escuela hay una fuerte puja con la iglesia evangelista. Entonces hay muchas cuestiones. Yo digo, ahí digamos, es una tensión bastante, porque es una tensión que solo se resuelve con el consenso, con la comunidad, ¿no? Vos decías, bueno, no se puede sacar el short para entrar en educación, en la clase. Para entrar en natatoria. ¿Por qué deberían? Claro. De la comunidad que viene con cultura. ¿Por qué debería nombrar la menstruación si es tabú en su propia cultura? Claro. ¿No? Y por el otro lado está el contacto, ¿no? Entonces, bueno, son los procesos de aculturación y de hallar consensos con el otro, ¿no? Sí, con seguro. Las comunidades en ese caso, porque ¿por qué no respetar? No, totalmente. Es interesante que registren los relatos, ¿no? Estas cosas que vos contás ahora, que sea un próximo trabajo, y que puedas registrar esos relatos. Eso es riquísimo, creo que ayudaría a entender. Sí, yo sé todos esos relatos y enriquecieron
mi camino como profe. Yo Claro, creo que pero me tenés encaminé que- los en tenés mi que camino poner como profe. En letras para también analizarlos, ¿no? Ujú. Porque la experiencia, cuando uno la experiencia es fantástica, la personal es increíble, pero cuando uno la vuelca y se la quiere transmitir a otros, ¿no? Sí, Necesita, es como que te quedás, sí, ¿no? sí. Necesita de darle un marco, Ujú. y uno vuelve a pensar su propia experiencia. Seguro, ni hablar, es una retroalimentación, Muy sí. interesante. Entonces, Sí, sí. Pasa que nuestra formación es muy práctica y quedas, yo y siempre digo, el cotidiano también te lleva a que no tengas tiempo. claro, pero eso, Sí. esas escuchas que vos sola podés percibir porque estás en ese contexto. Y lo bueno, discúlpame, lo bueno por ahí de esas escuchas personales dentro de mi área, al momento de cuando tenemos las jornadas institucionales en las escuelas, o sea, la compartimos, ¿no? Con las otras y los otros docentes que decimos, bueno, por acá estaba pasando que Claro. le pasaba esto, ¿no? Tiene una mirada muy abierta a la Escuela 89. Yo la extraño muchísimo. Los chicos y chicas con los cuales hicimos el trabajo ya egresaron. Y bueno, y sabemos que terminan séptimo grado y su tránsito por la escuela secundaria es primero, segundo año y hasta ahí llegan. Y con ello, estas cuestiones de padecimiento, de sufrimiento, y yo me metí con esto de romper con el binarismo, porque respecto de las infancias trans, hubieron foros donde escuchar los relatos de los chicos y chicas, chiques, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces digo, no podemos hacer oídos sordos. Y bueno, hay como un compromiso, pero digo, bueno, no, después ahí medio que se pierde entre lo discursivo y la práctica, porque volvemos a lo que decías respecto de los tiempos que nos apuran. Todo esto que vos comentabas, Patricia, ¿no? Como los tiempos nos marcan dentro de una institución, ¿no? Que trabaja fuerte y dicotómicamente, no tan bien. Es un dispositivo. Sí. Claro. Ya que lo tenemos a Foucault. Bueno. Muy bien. Bueno, vamos un aplauso. Gracias. De corazón, muchísimas gracias, de verdad. Avellaneda, 15 de febrero de 2019. Siendo las 12 horas del día viernes 15 de febrero de 2019, el jurado dictamina. El trabajo integrador defendido, el trabajo final integrador defendido por la licenciada Andrea Lucero, que es y se habla de educación sexual integral, aportes a los aprendizajes de la educación física, dirigida por la magíster Graciela Capelletti, profundiza en la enseñanza de la educación sexual integral para niños, niñas y niñas en edad escolar en la clase de educación física, así como el disciplinamiento de los cuerpos en la práctica cotidiana de educación física en un trabajo de casa situado. La investigación realizada tiene un planteamiento sólido e innovador y maneja conceptos teóricos adecuados para el problema que aborda. Se realiza un uso enriquecedor de la perspectiva de género y sexualidades, así como la problemática de la corporalidad en el marco de la educación física. Se observa una posición política emancipadora y comprometida respecto a la ampliación e inclusión educativa reflejada en la crítica que realiza a la educación física tradicional, proponiendo una práctica que busca la ampliación de derechos. También se destaca que hay una propuesta de abordaje de los contenidos que se corre de los lineamientos tradicionales y disciplinadores. Es importante destacar que la idea de relacionar la ESI con la práctica de la educación física otorga valor agregado al estudio. Nos parece importante remarcar la territorialización del trabajo en un contexto específico, San Martín de los Andes, que enriquece el grupo. Además, se aprecia en el trabajo un uso preciso de los aportes e intervenciones de la práctica docente de la educación física desde la perspectiva de género y sexualidades y la ESI. En ese sentido, se destaca el compromiso político del trabajo, así como sus proyecciones respecto a la ESI y la educación física. En ese marco se rinde una buena práctica que deconstruye las hegemonías de una posición vinculada a la política de los afectos. Si bien la metodología es adecuada, hubiera sido interesante un análisis más detallado de las observaciones realizadas en los talleres científicos. En la defensa oral y pública, la licenciada Andrea Lucero realizó su presentación de forma correcta, sumamente expresiva, en tiempo adecuado y con solidez documental. Utilizó una presentación visual que funcionó de apoyatura a su exposición. La misma fue clara y precisa. Luego se respondió a las preguntas del jurado de forma correcta.
Por todo lo anterior, el jurado dictamina que la nota final es 9. Gracias. Ahí tenemos una copia. Hay una copia firmada. Bueno, gracias. Felicitaciones. Si no queda ahí solita, sentada. Un poquillo. Muchas felicitaciones. Gracias. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Muchísimas gracias. De verdad. Bueno. Nosotros hacemos al revés. Vamos a presentar al jurado ahora y después empieza la defensa. Bueno, contamos con prestigiosos jurados que nos acompañan a construir esta maestría. Yo no me voy a cansar de decir eso. Estamos todos muy orgullosos del laburo que estamos haciendo en tiempos difíciles, que todavía ustedes puedan apostar por la educación pública y con estos nuevos temas que aparecen en el debate en nuestro campo y en otros campos también. Me parece que la educación física se tiene que replantear muchísimas cosas todavía, ¿no? Asimismo, tenemos que crecer como investigadores también, ¿no? Porque hay otros campos, tal como es el de Patricia o el de Facundo, que tienen mucha trascendencia, o mucha trayectoria, perdón, y trascendencia también en el tema de investigación, y nosotros somos una especie de campo incipiente que estamos ahí queriendo arrancar desde la década del 90. Entonces, bueno, esta maestría tiene otra particularidad, que pedimos trabajos finales de intervención, no son las clásicas tesis académicas, así que eso nos da otro tipo de particularidad. Y bueno, ahora sí los quiero presentar. Ella es Gloria Campomar, es docente de Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza, tiene un vasto currículum, aparte es una persona adorable, por eso la hemos convocado acá. Está trabajando también en temas de género, también trabajaste con instituciones de nivel superior en su tesis de maestría, sobre todo de nivel superior en el ámbito de la educación física. Facundo, el doctor Facundo Nazareno Saxe, lo voy a nombrar así porque me encantó ese nombre, Nazareno, me encanta, divino. Facu viene del campo de las letras, el becario CONICET, pero bueno, más allá de esas titulaciones, Facundo está, bueno, tiene una fuerte militancia con el tema de, corregirme por favor, diversidad, temas que tienen que ver con el género, publicó artículos en la revista Soy, del Página 12, bueno. Yo sigo apostando por esta gente para estar en el lugar que hoy están ocupando. Y Facundo trabaja en la Universidad Nacional de La Plata, él también dirige, es docente de una especialización en géneros. Educación y sexualidades. Educación y sexualidades también, que se está dictando en la Universidad Nacional de La Plata. Y por otro lado, la tenemos a Patricia Schieri, ella es doctora en antropología. Patricia es nuestra, yo siempre voy a decir, nuestra, está en nuestros corazoncitos, porque forma parte del plantel o del staff de la maestría. Bueno, vos cursaste con Patricia. Seba también en la especialización y en la maestría. Bueno, Patricia también tiene una trayectoria impresionante, es actriz, performer. Yo los invito a ver su blog personal y aparte, bueno, tiene unos antecedentes académicos impresionantes y es un ser maravilloso. Porque a mí también la cuestión afectiva y emocional en estos momentos la tengo que sacar a flor de piel, porque si no queda como una cosa toda demasiado fría y es totalmente aburrida. Bueno. La Escuela de Posgrado les agradecemos el tiempo, la dedicación, la morosidad que han puesto en esta defensa. Esperamos contar con ustedes en otras defensas, que tenemos muchas por delante. Próximamente sí, el jueves que viene. El jueves que viene ya tenemos una. Así que, bueno, damos por cerrado el acto. Sí, yo tengo que decir algo porque me quedo dando vuelta, cometí un error, pido disculpas. Leticia Marrone es la coordinadora de la Escuela de Posgrado. Siempre digo, nosotros no tenemos Secretaría de Investigación en la universidad, sino que tenemos una escuela de posgrado donde están las distintas carreras que se están desarrollando en la universidad. Marcela Gato, ¿cómo te presento? Que nos ayuda con todo el tema de tecnologías y campus y todo lo que ella sabe, también tecnóloga educativa. Y allá mi Diego
Fernández, que es el tutor, la persona que quizás, o nuestro compañero que quizás está más en relación con los alumnos de las 4 cohortes que tenemos. Y Jessie es nuestra la columna vertebral de la... Ahora te dije a Diego. Diego. Y digo esto, por ahí te interrumpo, el poner en valor el trabajo de cada uno y de cada una de los que están dentro de la universidad, ¿no? Porque dentro de estar a la distancia, que te respondan tan amablemente, que te respondan tan rápidamente, ¿no? Con la ansiedad de una, digo, de la distancia y demás, yo no me quiero ir con las ganas de decirles esto. Les agradezco a todos y a todas y a cada uno, y vuelvo a insistir porque digo también, por ahí yo cursé con Patricia, esta cuestión más allá de la virtualidad se transmite, y yo lo sentí a través de todos los textos que nos compartiste. Digo, los docentes y las docentes que compartimos nuestros conocimientos, creo que eso es invalorable, y el aprendizaje que yo me llevo, digo, si bien me encantó el 9, es un gratificante, y eso creo que no tiene medida, y agradezco, vuelvo a insistir, agradecer a la Universidad de Avellaneda. Bueno, gracias a todos por estar por acá, y bueno, los dejamos Bueno. preparados para las distintas actividades, y bueno, gracias. No, gracias. Gracias.